Bueno, vamos a corregir el ejercicio 10 de los que venían en los apuntes. En principio tengo una onda estacionaria y en esta onda estacionaria, si comparo lo que pone aquí arriba con la ecuación, pues puedo ver que dos veces la amplitud de las ondas que interfieren pues es 0,02, ¿verdad? Luego tengo que el valor de K pues es 10pi partido por 3. Y también tengo el valor de omega, que es 40pi. Así que con esos valores que me encuentro ahí, pues puedo resolver la primera cosa que me pregunta. Dice velocidad y amplitud de las ondas que por superposición pueden dar este estado de vibración. Bien, la amplitud es, despejando de la primera, 0,01, como eso estaba en unidades del sistema internacional, pues 0,01 metros. Esta sería la amplitud que me pidan. El valor de K estaba relacionado con la longitud de onda, ¿no? Esto también era 2pi partido por la longitud de onda. De aquí podré sacar la longitud de onda. ¿Qué sería? El pi se van, pues me quedaría 6 dividido por 10, 0,6 metros. Y aquí, pues, omega era 2pi multiplicado por la frecuencia, luego de aquí sacaré que la frecuencia, pues, es 20. ¿20 qué? Pues 20 hercios, ¿verdad? Así que nada, ya tengo todas esas cosas y la velocidad de propagación se podía calcular como la longitud de onda por la frecuencia. Así que 0,6 multiplicado por 20, pues 1,2 metros por segundo. Ya tendría la primera de las unidades. Uy, perdón, que 0,6 por 20 es 12, no es 1,2. 12 metros por segundo. Vale, pues vamos con el apartado B. Me dice distancia entre dos nodos consecutivos de la cuerda. La distancia entre dos nodos consecutivos sabemos que es lambda partido por 2, lambda medios. O sea que si la longitud de onda era 0,6, pues dividido por 2 será 0,3 metros. Esa sería la distancia entre nodos consecutivos. Y por fin me pregunta por la velocidad máxima que presenta el punto medio entre dos nodos consecutivos. Entre dos nodos consecutivos lo que tengo es un vientre, ¿verdad? Entonces, en un vientre lo que ocurre es que el seno de K por X vale 1. Así que mi ecuación sería igual a 2 por A por el seno de K por X. Bueno, lo estoy escribiendo otra vez. En realidad lo que quería hacer era escribir la derivada para ver cuál es la velocidad, ¿no? Bien, la derivada, la velocidad será la derivada de I con respecto a t, ¿verdad? Y esto será pues 2 por A por el seno de K por X, que eso no depende del tiempo, la derivada del coseno, que es menos el seno de 40 por pi por t, ¿verdad? Y la derivada del 40 pi por t, que es 40 por pi, que vendría aquí delante. Como me pide la velocidad máxima, hemos dicho que en un vientre esto de aquí vale 1 y la velocidad será máxima cuando el seno este también valga 1 o menos 1, más o menos 1. Eso me dará las velocidades máximas. Así que la velocidad máxima en valor absoluto, que es lo que normalmente me piden, pues será menos 2 veces la amplitud, pero 2 veces la amplitud era 0,02, ¿verdad? Menos 2 veces la amplitud por 40 pi, por lo que es lo mismo, menos 0,02 por 40 pi. ¿Y eso cuánto vale? Pues la velocidad máxima será, hemos dicho que en valor absoluto, ¿verdad? Pues en valor absoluto esto sería 0,2 por 4 es 0,8, 0,8 veces pi,
metros por segundo. Y si lo queremos dar en valores decimales, pues esto es 2,5 metros por segundo aproximadamente. Así que 2,5 metros por segundo, esa velocidad máxima, 0,3 la distancia entre dos nodos, la velocidad de propagación 12 metros por segundo y la amplitud de las ondas que tienen que interferir 0,0. Bueno, vamos a resolver el ejercicio número 11, que dice lo siguiente. La frecuencia fundamental en cierto tubo de órgano es 240 Hz si el tubo está cerrado por ambos extremos y 120 Hz si tiene uno abierto. Dice, ¿cuál sería su frecuencia fundamental si lo abrimos por los dos extremos? Bien, no nos dice cuál es la velocidad de propagación del sonido en ese tubo de órgano, ¿verdad? Pero la velocidad de propagación, pues suponemos que será constante, ¿no? Es decir, será igual, sea cual sea el tubo de órgano. Por lo tanto, ¿cuál sería la longitud de onda asociada al primer caso? Bien, en el primer caso, pues lo que tengo es que el tubo de órgano tiene una frecuencia que es la frecuencia fundamental de 240 Hz. Si el tubo está cerrado por los dos extremos. Entonces, si el tubo está cerrado por los dos extremos, significa que tenemos aquí un nodo y aquí otro nodo, y como es el fundamental, pues no hay más nodos. Y luego tenemos pues un vientre por la zona central, ¿vale? Así que, ¿cuánto medirá la longitud del tubo? Pues la longitud del tubo valdrá la longitud de onda partido por 2. Bien, de ahí podré sacar cuánto vale la longitud de onda. La longitud de onda será 2 veces la longitud del tubo. Y la velocidad de propagación, pues será la longitud de onda, vamos a ponerle lambda 0 porque es la longitud de onda de la frecuencia del estado fundamental, ¿verdad? Será lambda 0 por F0. Y lambda 0 es 2 veces la longitud de onda por 240 Hz, ¿verdad? Y esto, pues, cuando hagamos numeritos, me quedará que la velocidad de propagación, pues, va a ser 480 veces la longitud del tubo. Metros partido por segundo si la longitud del tubo está en metros. Veamos el segundo caso. El segundo caso, pues tendríamos que ahora la frecuencia es 120 Hz, ¿verdad? Y la longitud de onda ahora, en el segundo caso, pues es... En el segundo caso tenemos un nodo, ¿verdad? Y en el extremo que está abierto, este de aquí, si está abierto, ahí tenemos un vientre. Recordad siempre en los tubos, si el extremo estaba abierto, pues ahí teníamos un vientre, y en el extremo cerrado, si teníamos un extremo cerrado, había un nodo. Entonces, ahora lo que tenemos es distancia entre vientre y nodo. La distancia entre un vientre y un nodo es lambda cuarto. Ahora será lambda 0, llamémosla prima porque no es el mismo de antes, no es la misma longitud de onda de antes, partido por, y ahora es partido por 4. Así que ahora F0' es 120 Hz, la longitud de onda lambda 0' será 4 veces la longitud del tubo y la velocidad de propagación pues será 120 por 4 L, pues sigue siendo 480 veces la longitud del tubo metros por segundo. Es decir, fijaos que, como he dicho antes, la velocidad de la propagación no tiene por qué
cambiar, porque la velocidad de la propagación en el aire pues depende de la densidad del aire, de la humedad, de la temperatura, pero no depende de la longitud del sitio por donde se está moviendo. Bien, ¿y cuál será el tercer caso? Pues el tercer caso, fijaos que es prácticamente equivalente al primero, es decir, en este tengo un vientre, un nodo y un vientre. Así que esta distancia desde aquí hasta aquí, la longitud del tubo es lambda 0, voy a llamarla 2' partido por 2. ¿Y cuál sería entonces la frecuencia? Pues yo sé que la velocidad de propagación será esa longitud de onda 2' por la frecuencia 2'. Y como esta velocidad de propagación sé que es 480L porque es constante, y esto es igual, y fijaos que aquí el lambda 0,2' pues es igual a 2 veces la longitud del tubo, ¿verdad? Pues es igual a 2 veces la longitud del tubo por F02'. ¿Y de aquí qué me sale? Pues de aquí me sale que F02' es exactamente 240 hercios, es decir, es exactamente la misma que en el primero de los casos. La frecuencia fundamental es la misma para un tubo con los dos extremos cerrados que para un tubo con los dos extremos abiertos. Y con esto pues terminamos este ejercicio.